Hola, hoy vengo a contaros mis impresiones sobre El Palacio de Hielo, así que bienvenidos a Acabo de leer. Como ya conté en el vídeo anterior, en el que hacía un resumen de las lecturas del mes de mayo, El Palacio de Hielo es uno de los muchos libros que leí en ese mes y además se llevó 5 estrellas. El Palacio de Hielo es la segunda novela editada por la editorial Trotalibros, que como ya sabéis, o si no lo sabéis es porque no estáis en el mundo booktube, es la editorial abierta por Jan del canal Trotalibros y que tiene un poco como misión recuperar algunos clásicos que han caído un poco en el olvido. Si queréis saber más información sobre la editorial, os dejaré un link por aquí en el que Jan explica por qué abrió la editorial y cuál va a ser su línea editorial, por así decirlo. Y además podéis seguirlo a él por Twitter, Instagram, que él da pues muchísima más información de la que yo puedo daros. De los primeros libros que sacó Jan, o los dos primeros que anunció, que fue La Guardia y este, yo tenía claro que El Palacio de Hielo iba mucho más con mis gustos literarios que La Guardia, y la verdad que creo que no me he equivocado por las críticas y reseñas que he podido ver sobre La Guardia. Sin embargo, una vez que se empezaron a publicar las primeras reseñas y las primeras opiniones sobre El Palacio de Hielo, empecé a cuestionarme si esta novela iba a ser para mí, porque en casi todas las opiniones y en casi todas las reseñas se alababa la narrativa y la pluma del autor, y en todas ellas se decía que no había un gran argumento. Y yo soy una persona que creo que tanto la narrativa como el argumento debe estar equilibrado. Es decir, yo no soy filóloga hispánica, no soy una experta en literatura, y a mí que un escritor escriba muy bien pero no me cuente nada, pues me deja un poco fría, la verdad. A mí me gusta que tanto la pluma como el argumento esté bastante equilibrado, porque si no, no tiene sentido. Entonces, claro, ya empecé a cuestionarme de si esta novela iba a ser para mí o no. Y empecé a leerla de forma un poco discreta, porque no quería dar mi opinión hasta que no estuviera segura al final de qué es lo que iba a pensar sobre ella, ¿no? Pero en fin, no me quiero adelantar porque quiero hablar un poco de lo que es El Palacio de Hielo y el autor. Aunque en la edición ya viene una biografía tanto de la traductora como del autor, cosa que me parece un detalle bastante bonito, y que la edición está bastante cuidada, ¿no? Se nota que Jan tiene un gran amor por los libros y que él es lector, porque cada decisión que ha tomado con respecto a la edición del libro se ve que es una decisión muy pensada. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, la letra. Parece que es una letra muy, diría friendly, porque en inglés es el término que me viene, pero es una letra que se lee muy fácilmente. El papel está bastante bien, la edición, el libro no pesa nada, con lo cual se agradece, porque los libros que tienden a pesar, a mí se me hace pesado leerlo, la verdad. La única pega que le pongo a la edición es el hecho de que sea en blanco, porque el libro se ensucia bastante y yo soy bastante maniática al respecto, pero lo demás es una edición bastante bonita. Y como ya os he dicho, Jan tiene como misión recuperar ciertos autores que han caído en el olvido, y Tarjei Vesaas es uno de esos autores que quizás en España, en el panorama de la literatura española o de la lectura española, pues ha caído un poco en el olvido, pese a que es uno de los grandes autores noruegos del siglo XX. Es poeta, novelista, y fue escritor activo durante más de 50 años, desde 1923 hasta 1970. Su escritura se generaliza o se caracteriza por una prosa bastante simple pero muy simbólica, y casi todas sus historias se desarrollan en un ambiente rural, y al autor lo que le interesa es analizar la psicología de los personajes, y esos elementos se observan muy bien en esta novela, tanto en lo que se refiere a la narrativa como ese interés por la psicología de los personajes, ¿no? Se puede ver muy bien en El Palacio de Hielo. El Palacio de Hielo se publicó por primera vez en 1963 y hoy día sigue siendo considerado un clásico de la literatura noruega. Curiosamente, haciendo un poco de investigación para esta reseña, hay una adaptación cinematográfica del año 1987 que se centra más en un aspecto de la novela que en otro, pero que en general dicen que es una buena adaptación. Sin embargo, es casi imposible acceder a esta adaptación porque ya no se han publicado más DVDs de la misma y creo que no estará en casi ninguna plataforma.
Mentiría si dijera que no siento curiosidad por esta adaptación, porque la verdad es que sí que la siento. Me gustaría ver cómo se llevó esta novela al cine. Y bueno, ¿qué es lo que cuenta El Palacio de Hielo? ¿Por qué casi todas las opiniones y las reseñas dicen que no tiene un gran argumento, por así decirlo? Y es que la novela cuenta la relación de una amistad, por así decirlo. En la novela hay una protagonista, Sis, que es una chica de 11 años, que de repente siente una verdadera fascinación por que es una chica nueva que llega al pueblo donde Sis vive y que llega a vivir con su tía después del fallecimiento de sus padres. Es una chica bastante enigmática y Sis siente mucha curiosidad, una fascinación, una especie de atracción, y la novela empieza cuando Sis va a visitar a casa de su tía, y esa anticipación por ese encuentro y qué va a pasar. Y luego en ese encuentro, un poco extraño, hay una serie como de secretos, la actitud de es bastante introvertida y hay una situación un poco extraña que nos voy a contar, que hace que al día siguiente le dé vergüenza ir al colegio, decida ir a otro sitio y al final desaparezca. Y el resto de la novela, digamos que va a contar cómo Sis lidia con esta desaparición y posible fallecimiento de Para mí, desde un principio, la lectura fue totalmente absorbente. Es cierto que la pluma o la narración o el lenguaje es muy sencillo, pero también es un lenguaje muy onírico y muy metafórico, que hace que devores la historia. De hecho, mi libro me duró 24 horas, no más. Hubo un momento en que no pude parar de leer y paré porque tuve que salir a hacer la compra, porque si no, no hubiera parado. De hecho, paré y me quedaba como unas 30 páginas para parar y no, de verdad, estaba deseando volver a casa para continuar con la lectura. Como ya os digo, es una pluma muy, muy sutil, diría que incluso la historia es como muy abierta y hace que el lector trabaje un poco. Es como si Tarjei pone los puntos y seamos los lectores los que unamos esos puntos, con lo cual a mí me parece muy motivador a la hora de leer, ¿no? Hay tantos enigmas en esta historia que de alguna manera hace que queramos leer más y nos preguntemos qué está pasando, ¿no? Y claro, aunque en un principio yo me sentí muy atraída por esta relación de amistad, a medida que vas leyendo te vas dando cuenta que lo central y lo principal de esta novela no es tanto la amistad entre Sis y Yoon, sino lo que viene después, ¿no? Que es esa desaparición de la posible muerte de y aquí es cuando ya te das cuenta de que lo principal de esta historia es la incertidumbre, la pérdida, el no saber qué ha pasado con y finalmente pues la aceptación y el duelo, porque el 80% de esta novela es el duelo de Sis, que ha perdido a su amiga con la que había establecido una relación muy especial, y todo ello lo hacen con un lenguaje muy, como yo digo, muy sutil, muy onírico, muy descriptivo. Todo lo que incluye Tarjei en la historia tiene su importancia, incluso la referencia al frío, la nieve y ese palacio de hielo, que el palacio de hielo no es más, o yo lo entiendo como una especie de metáfora del duelo, ¿no? Ese palacio de hielo que en invierno con el frío es duro y resistente, se niega a dejar que el agua fluya porque está completamente congelada, como el duelo al principio cuando alguien fallece es tan duro que no nos deja seguir adelante, que la tristeza no nos ahonda y no podemos fluir, no podemos mirar al futuro porque quizás es más fácil mirar al pasado, ¿no? De hecho, un momento en el que Sis se revela con el olvido que parece haber con respecto al ¿no? Ella como el hielo se niega a que el recuerdo de desaparezca, ¿no? Y lucha contra eso. Y eso me ha parecido precioso, esa manera de relacionar el palacio de hielo con el duelo de Sis. Creo que es absolutamente maravilloso, ¿no? Yo definiría esta novela como una novela tristemente bella, porque es muy triste lo que cuenta, pero es de una gran belleza
que de alguna manera estás leyendo las páginas y te estás emocionando, pero también es tan bello y tan bien escrito que no puedes dejar de leer. De hecho, cuando terminé la novela me di cuenta que su lectura me había hecho volver a sentir cosas que hacía tiempo que no sentía, porque supe empatizar muy bien con la protagonista, supe ponerme en sus zapatos, porque tanto Sis como yo habíamos experimentado la pérdida de alguien cercano a una misma edad. Entonces, cuando leía las cosas de Sis, su pensamiento y ese rechazo a olvidar, la entendía perfectamente bien. Y yo creo que es muy interesante lo que hace este autor con la novela, porque habla del duelo en los niños, y creo que eso no es algo que se vea frecuentemente en las novelas o ni siquiera en las películas, o si se ve no están perfectamente reflejados. Me parece muy interesante cómo el autor se puede poner en los zapatos de esta niña de 11 años y hablar del duelo y de cómo sufre. Me ha parecido lo he dicho ya, me ha parecido una maravilla y no me cansaré de decirlo, ¿no? Yo, como he dicho, me he sentido muy identificada con Sis, y hay varios momentos de la novela que me ha gustado mucho. El final me ha encantado, creo que el final es muy bonito, pero creo que si me tengo que quedar con una escena es cuando Sis habla con la tía de Un. Esa parte me ha gustado muchísimo. No voy a decir qué es lo que ocurre para no hacer spoilers, si es que se puede hablar de spoilers, pero creo que esa escena es muy bonita y cargada de muchas emociones, ¿no? Finalmente, tengo que mencionar también la nota del editor. La verdad que cuando ya mencionó esto de que iba a incluir una nota del editor en las novelas que él iba a editar, me pareció un poco raro, porque en ninguno de los libros que leemos hoy día, o muy pocos libros, hay notas del editor. Entonces me parecía como un toque personal y no sé hasta qué punto necesario. Pero cuando leí la nota del editor de esta novela me pareció muy acertada, porque ya no hace una reseña de la novela, sino que él habla de simplemente lo que la novela le ha hecho sentir. Y creo que esta nota del editor es muy personal y a mí me emocionó muchísimo, la verdad, y creo que en este caso ha estado bastante acertado. En fin, no puedo dejar de recomendar esta novela, que la empecé con muy pocas expectativas, no voy a mentir, y al final me ha gustado muchísimo. No sé si es una novela para todo el mundo, no lo tengo claro, la verdad, pero os confieso que yo no soy de novelas en el que la pluma es muy bella y no se cuenta nada. Yo soy más me gusta un equilibrio. Aquí esta novela es mucho más de emoción, de lo que la narración es capaz de evocar en el lector, que del argumento en sí mismo. Y la verdad es que me parece un verdadero acierto, me parece que está súper bien hecho. Por eso no puedo dejar de recomendarla. ¿Creo que es para todo el mundo? Quizás no sea para todo el mundo. Quizás lo lea otra persona y piense que es un tostón y no le ha transmitido nada. Y lo entendería. Pero a mí me ha gustado mucho. Creo que hay muchas emociones en esta novela. Creo que despierta muchas emociones y por eso yo la recomiendo. Y en fin, eso es todo por el vídeo de hoy. Decidme si habéis leído El Palacio de Hielo y qué os ha parecido, si coincidís conmigo o no, o si tenéis interés en leer El Palacio de Hielo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, y si os ha gustado el vídeo y creéis que este puede ser vuestro canal, os invito a ver más vídeos del canal, y si es así, suscribíos, que me hará muchísima ilusión teneros en esta comunidad y hablar con vosotros y compartir lecturas y recomendaciones. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.